Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un profundo orgullo para Hogan Lovells, para Juan Francisco, para mí, para todos los que somos mexicanos y mexicanas comprometidos por este país de Liz. Un enorme gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias a todos ustedes que vinieron. Sabemos que la zona no es la más fácil para llegar con el tráfico, pero créenos de Liz que aquí hay un cúmulo de mexicanos que, como tú, quieren dar la pelea por México. Entonces, me toca presentar a una mexicana y ciudadana ejemplar, la doctora Denise Dresser. Al conocimiento creo que ya se agotaron los libros que trajeron. Denise Dresser, altamente conocida por todos y por todas, es doctora por la Universidad de Princeton, es académica del ITAM, es escritora, es conferencista, la han visto en la hora de opinar, en nuestros debates cálidos y apasionados que nos toca escuchar, egresada del Colegio de México, madre mexicana, y qué puedo decir, que las palabras vienen más del corazón y de la admiración de tenerte el día de hoy con nosotros. ¿De dónde surge la idea? Leímos mi esposa, Anabel y yo, tu libro y dijimos, este es un libro que no tiene desperdicio. Es un libro que todos los mexicanos y mexicanas debemos estar leyendo, y si fuera maestro de civismo, definitivamente lo dejaría como la primera lectura obligada para ese tema. Te comentaba cuando estábamos en la sala de al lado que hay una autora que me encanta, que es Irene Vallejo, y el Infinito en un Junco. Algunos de ustedes han escuchado hablar de este libro. Son dos libros distintos, pero el motivo por el cual traigo a colación este tema es porque cuando leí el libro de Irene Vallejo, lo quería terminar para volverlo a empezar a leer. Y es lo mismo que ocurre con tu libro, Denise. ¿Qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano de un país en riesgo. Es un libro que simplemente hay que leer, hay que degustar, hay que dárselo a conocer a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestras familias, hijos, hijas. Tenemos que leer porque hay que dar la pelea por México. Y con eso solamente pedirles a todos y a todos ustedes un fuerte aplauso para una mexicana ejemplar. Muchas gracias, Omar. No podría yo más que coincidir con tu apreciación respecto al valor de este libro, y me gustaría nada más dar un poquito de contexto de por qué es importante que nos reunamos aquí. Me da gusto ver el salón lleno, no es para menos porque efectivamente el libro que hoy vamos a escuchar de su autora no tiene un ápice de desperdicio, y el contexto, como yo lo veo, y como estoy seguro que todos estamos aquí, es que estamos en un momento de grandes definiciones. Quizá como nunca, por lo menos en la generación que estamos aquí presentes, se presenta en los siguientes meses un parteaguas en el país. Un parteaguas en que hemos de definir el tipo de país que veremos probablemente en las siguientes décadas. De ese tamaño es el tema que estamos viviendo y que estamos presenciando. Nos toca ser quienes escriban esa historia. Y no es un tema menor, porque recuerdo que hace algunos años, en algunos otros temas, me tocó estar de cerca con Denise para defender instituciones, para movernos en pos de evitar una designación de un fiscal carnal, para promover el exterminio o la terminación de la prohibición de drogas como una política muy regresiva. Y sin embargo, ¿escucha? Y sin embargo, hoy nos reúne temas que pensábamos que ya se habían superado, cuestiones que ya eran temas de segunda o tercera generación, y hoy estamos en reversa. Hoy estamos ante el riesgo de retroceder 10, 20, 30 años, dependiendo del tema que uno quiera observar. Entonces, por eso es tan importante la reflexión, y entiendo de haber leído el libro con mucho detenimiento, y en la exposición, Denise justamente nos señala, algo está sucediendo y tenemos que hacer un alto en el camino. Y para ello hay ciertas guías, ciertas prácticas, ciertas actividades que son necesarias a nivel de actividad ciudadana para tratar de revertir la inercia que hoy tristemente nos puede llevar a un desfiladero.
La idea de las 20 ideas, y Denis los explicará con mayor detalle, es que no son exhaustivas. Son 20 ideas que seguramente se pueden multiplicar, y como ella misma lo expresa, este libro tiene la ventaja de que lo puedes leer en desorden. No tienes que seguir la secuencia, puedes empezar por el 20, el 18, el 14, el 10, etc. Cada uno tiene un mensaje particular y que está muy bien compactado. Entonces, yo invito a que todos reflexionemos sobre cuáles son nuestras obligaciones ciudadanas, que seamos cómplices de la historia que podemos escribir para ver un México mejor, un México en que se respiren libertades, en que haya instituciones consolidadas, en que haya igualdad, en que perfectamente podamos unirnos para resolver los grandes problemas, particularmente los de rezago social, que han sido el combustible que da pie a un populismo estéril, pero que hoy, insisto, nos tiene contra la pared y ante un panorama bastante sombrío si dejamos que esto siga transitando por esa misma vía. No me extiendo porque prefiero que escuchen a Denise, pero no quise dejar de compartirles esta parte del sentimiento y el contexto que vemos desde la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Es un gran placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy tratando de hablar en todos los foros a los que me invitan por todo el país. No sé si el presidente López Obrador compartiría esa opinión de que soy una mexicana ejemplar. De hecho, ayer me volvió a mencionar en la mañanera y se refirió a mí como esas malas periodistas, traidoras a la patria, etc. Pero eso lleva a cómo voy a empezar esta presentación. Este es el libro más personal que yo he escrito, porque entretejo la historia de los últimos 20 años de la transición democrática junto con la historia del sexenio y cómo he vivido todos esos años como analista, como periodista, como activista, como mujer. Y comienzo con una anécdota porque creo que es muy revelatoria del contexto. En mi encarnación como activista, hace aproximadamente año y medio, fui a la marcha, como he ido desde hace muchos años, para no celebrar, pero conmemorar el 68. Llevo años yendo a esa marcha, así como llevo años, como quizá muchos de ustedes, yendo al Zócalo, que es el lugar de todos, a marchar por una autoridad electoral independiente, contra el fraude del 88, las marchas del 8 de marzo, contra la violencia que se da contra las mujeres, celebrando cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas, porque era la primera vez que ganaba la izquierda, la izquierda partidista en una contienda electoral formal, con una autoridad electoral independiente. El Zócalo no me es ajeno. Y ese día fui, como tantos años anteriores, con quienes siempre voy. Artículo 19, Amnistía Internacional y las madres buscadoras de sus hijos. Y pensábamos que en este contexto tenía más sentido que nunca ir a marchar, porque el espíritu del 68 era más democracia, menos militarización. Y ante lo que hemos estado viviendo, que precisamente es lo contrario, como que había que ir con más vigor, con más energía que nunca. Y empezamos a marchar desde Tlatelolco. Íbamos cargando una enorme manta de 104 metros. No sé si recuerdan, es una manta que acabó desplegada. La subió de manera anónima una amiga mía que escaló la estela de luz, la desplegó, seguramente se acuerdan de eso. Y la manta decía alto a la impunidad, alto a la militarización, y causó mucha consternación en el gobierno de la ciudad, que la bajó casi inmediatamente. La manta es gigantesca, la íbamos cargando todos. Y yo iba tuiteando sobre cómo íbamos llegando al Zócalo, qué calle íbamos, y finalmente llegamos a la plancha del Zócalo y entre todas empezamos a extender la manta en el Zócalo. Y en eso veo a lo lejos un grupo de jóvenes que se acercan en una actitud muy intimidatoria gritando ¡fuera Dresser! ¡fuera Dresser! Y gritándome ¡fifí!
representante de la oligarquía, priista, prensa vendida, chayotera, vocera del salinismo. Y yo pensaba, pero si mi tesis de doctorado hace 30 años fue un estudio crítico, ¿se acuerdan? Sobre el Programa Nacional de Solidaridad, que era una crítica al uso clientelar de los programas sociales. Claramente no me conocen, pero se han comprado esta versión diseminada por presidencia a lo largo de estos años. Y yo traté de encararlos, traté de debatir, pero no paraban de gritar y la cosa se volvió bastante violenta. Se forcejeaban, me cogían la ropa y quienes me acuerparon fueron las madres de los desaparecidos, que me conocen porque llevamos años en estas causas. Y me arropaban, y mientras los medios afines a la 4T capturaban cada gesto de mi cara. Y finalmente me dijeron, Denise, vámonos de aquí porque esto puede ponerse muy violento y muy peligroso. Nos íbamos alejando del Zócalo y los gritos eran cada vez peores. Y a 2 cuadras, cuando ya estábamos en un sitio más tranquilo, me puse a llorar. Y no por cobardía, sino de enojo y de rabia y de tristeza por mi país. Porque piensen en la paradoja que entraña esa anécdota. Mujeres marchando en el espacio de todos contra la militarización y mujeres cuyos hijos han desaparecido, siendo expulsadas de un espacio público. De hecho, uno de los capítulos de este libro se llama Lo público es nuestro, en donde hablo de espacios que hemos ido perdiendo como ciudadanos, incluyendo Palacio Nacional, donde uno iba los fines de semana y entrabas a ver los murales y ahora ya no puedes ir porque ahí vive el presidente. Pero el Zócalo es otro lugar del cual a veces un partido se apodera y expulsa a quienes considera no son ciudadanos o son traidores. Y yo pensaba, pero además, ¿por qué me atacaron? No soy tan famosa, quizá para ustedes sí, pero allá afuera no. Mis pobres asistentes que están aquí ya han escuchado esta plática como 32 veces, ya saben lo que voy a decir, que no soy tan famosa, no soy Taylor Swift. Pero lo que sí soy es objeto constante de la agresión presidencial en la mañanera. El presidente me ha mencionado 119 veces. Y estoy litigando en su contra un amparo que, por cierto, no se resuelve, y yo creo que no van a resolver en el Poder Judicial porque quieren patear la lata hasta que se acabe el sexenio para no encarar al presidente. El caso es que en esas menciones, ¿qué dice el presidente sobre mí? Lo mismo que dice sobre otros. Sobre ustedes incluso, la clase media, los profesionistas, los médicos, los científicos, los periodistas que han sido críticos, las madres buscadoras, las mujeres, las feministas, o sea, mexicanos que hemos sido rasurados del Padrón Nacional de Ciudadanía y que ya no somos pueblo. Y esto me sacudió y me llevó a escribir el libro. Este libro lo escribí a borbotones. Digo siempre que en 2 meses, pero en realidad fue menos que eso. Me encerré en mi casa en pijama y no paré de escribir. Y aparte de esa anécdota en el Zócalo y de otras que cuento en el libro, como durante la pandemia estar en un supermercado y que alguien se me acercara y me gritara, un hombre fornido, muérete, chayotera. O el hecho hace 2 semanas que tuiteé en contra de la mala administración del aeropuerto. Y el aeropuerto tuitea, o sea, el aeropuerto ya militarizado, tuitea, Denise Dresser, llegaste a la puerta 39 a las 10:58. A las 11:03 estabas en el pasillo número 4. A las 11:28 estabas ya en migración. Dejaste el aeropuerto a las 12:02. Y en total pasaste hora 45 minutos, que es normal en periodo vacacional, y estamos atentos a ti. O sea, ¿se dan cuenta lo que significa eso? Es el aeropuerto puso a alguien, o sea, el administrador militar tiscareño, puso a alguien a checar las cámaras del aeropuerto para hacer un recorrido y exhibirme o amedrentarme públicamente.
ya estoy litigando en el INAI contra el aeropuerto. He pasado todo el sexenio dando clases, dando conferencias, viendo la televisión, cuidando a mis perros, mis 3 hijos, etc. Y litigando contra mi gobierno como ciudadana para proteger mis derechos y los de otros y otras. Porque la idea de cada litigio es proveer un precedente para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. ¿De qué es señal todo esto? De lo que llamo la seducción autoritaria, la erosión democrática, la regresión al país de donde venimos. Y me empecé a dar cuenta también en mis clases de un fenómeno muy preocupante. Llevo 30 años en el aula y mi temario ha ido cambiando. En los 80s dábamos clase todos, analizando lo que ocurría en la cabeza del presidente, porque así teníamos que entender al país vía la psicología personal del presidente imperial. Luego el temario fue cambiando, en la medida en la que el país se democratizó, pues ya había una parte sobre el Congreso, sobre los medios, sobre la Suprema Corte, sobre la sociedad civil, sobre las autoridades electorales, y la clase cambió. Pero en los últimos 4 o 5 años empezaba yo a dar la clase como la daba en los 80s, donde para entender lo que está sucediendo en México, y seguramente en las preguntas habrá alguien que me pida que explique qué está pasando dentro de la cabeza del presidente, porque así nos han obligado otra vez a entender la política, porque todo transita por ahí. No por las reglas, no por las normas, no por las instituciones, sino por la psicología de uno. Y eso era preocupante. Y luego en otra clase que doy de política comparada, la literatura de los últimos años se ha enfocado cada vez más en este fenómeno del democratic backslide. Es un fenómeno global en donde las democracias están muriendo, pero no por la vía tradicional de los golpes de Estado, las bayonetas, los tanques, sino a través de líderes democráticamente electos que llegan al poder y luego manipulan a las instituciones democráticas y cambian las reglas a la mitad del juego para perpetuarse en el poder y para eliminar contrapesos, concentrar poder en el Ejecutivo, eliminar las instituciones que les son incómodas, amedrentar a la sociedad civil, amedrentar a los medios, amedrentar a la oposición. Y muchos han crecido pensando la excepcionalidad mexicana, como México no es. No, resulta ser que este guión de este presidente es muy similar al de Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, al de Donald Trump en Estados Unidos, y piensen todo lo que hizo en los 4 años que fue presidente, y aún así hoy está pidiendo el voto y la mitad de la población parece estar dispuesta a votar. O sea, vean la contradicción aquí a nivel global. En este año se vota más que ninguna elección en el pasado. O sea, hay muchos países donde va a haber elecciones. Y en muchos de esos países se le está pidiendo a la gente que salga a votar de manera democrática para eliminar la democracia. Eso está ocurriendo en muchas latitudes. Y claro, hay especificidades en Turquía, en Polonia, en Filipinas, en El Salvador, en Venezuela, pero lo común es esto de los líderes democráticamente electos que luego matan a la democracia. Les recomiendo el gran libro de Zivlak y Levitsky que se llama Cómo mueren las democracias. Al inicio del sexenio, yo leí ese libro y tiene una especie de checklist donde describe esos pasos que deberían ser señal de alarma en cualquier sociedad. Y yo empecé a palomear uno tras otro, y llevo ya 4 años escribiendo columnas y hablando en la televisión sobre este fenómeno, en una época en la cual te dicen que eres histérica, que estás exagerando, que esto no está ocurriendo en México, porque
¿Qué sucede en un país que cae bajo la seducción autoritaria? Que usualmente ese líder es muy popular. Llega al poder con mucha legitimidad, llega vía las urnas y tiene una narrativa siempre muy seductora de cambio, de transformación, de combatir la pobreza, combatir la corrupción, cambios de gran envergadura. Y llevamos 5 años de esto, pero ha sido muy difícil transmitir la urgencia de este mensaje en México, porque las porterías han ido cambiando de lugar. Yo recuerdo hace unos años, pertenezco a varios colectivos. Uno es Seguridad Sin Guerra, formado en la etapa de Calderón para impedir la militarización, que en esa época estaba empezando. El colectivo sigue existiendo, pero nuestras causas son aún más vehementes que antes. Nos reunimos y recuerdo que toda la conversación se centró en tenemos que defender a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si este gobierno captura a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se acaba la democracia. Pues, ¿qué sucedió? Capturaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nadie dijo nada. ¿Ustedes salieron a la calle? ¿A quién levantó la voz? Pues los especialistas en derechos humanos. Pero luego la portería cambió de lugar. Y luego, ¿qué tuvimos que salir a defender? Cosas que yo jamás pensé que tendría que volver a hacer. Porque si ya tuviste la conquista generacional del INE, yo jamás pensé que tendría que volver a salir a defender a la institución y marchar ante la posible extinción de la institución. O sea, a lo largo de este sexenio yo he tenido numerosos momentos de déjà vu, de sexenios panistas y priistas, porque, y a eso voy, el observador no es un accidente histórico. En esto difiero de Jesús Silva Herzog Márquez y otros amigos y colegas. Es producto de lo que hicieron mal o dejaron de hacer los gobiernos en la transición. O sea, hay causa y efecto. Hay paternidad responsable. No asumida por el PAN, no asumida por el PRI, no asumida por muchos miembros de la élite económica, política y social de este país, pero por cosas que no se hicieron, o incluso Beatriz Paredes lo dijo en algún momento, López Obrador es producto de los errores que nosotros cometimos. En el libro no hay una defensa del pasado, al contrario, hay una crítica del pasado. Y por eso me defiendo de López Obradoristas que dicen, es que según tú éramos Suiza y ahora ya no somos, o sea, la democracia era sueca, era perfecta. No, sus imperfecciones, sus deficiencias, sus huecos llevaron a que un hombre pueda voltear y decir, esa democracia no vale la pena que la defendamos. Porque ¿qué sucedió en los 30 años de los gobiernos de la transición? Bueno, menos, 18 años, 97 a 2000, si consideramos ese último tramo del periodo de Zedillo. Hubo captura institucional o intentos de captura institucional por los partidos. Hubo democracia que fue rotación de élites partidistas, no mejorías en la representación. Hubo partidocracia, decisiones que tomaron los partidos para defenderse a sí mismos y mantener sus cotos de poder. Hubo muchísima corrupción en todos los sexenios, quizá nunca más evidente que en el de Peña Nieto, pero la hubo, y hubo mucha desigualdad. Acabo de estar en Washington, cené con Santiago Levy, que es uno de los economistas que yo más respeto. También estaba Martín Berner. Ambos tecnócratas, miembros de los gabinetes de la transición, y Santiago Levy creó programas sociales importantes, pero ambos reconocieron, es que nosotros fuimos muy arrogantes. Nosotros nunca invitamos a alguien como Gerardo Esquivel o uno de los desigualólogos, ¿sí? Los que se especializan en temas de desigualdad o de pobreza. Sentíamos que teníamos todas las respuestas. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que ha sucedido en otras partes del mundo, donde hay
una desilusión con la democracia y un abrazo a los populismos autoritarios de derecha o de izquierda, por quienes no fueron incluidos en los proyectos de modernización, de globalización, de libre comercio, de democracia que en muchos sentidos fue una democracia de élite, fue una democracia de partidos rotados en el poder, fue una democracia que para 50 millones de personas ahí afuera no funcionó y no les trajo ningún beneficio. Entonces, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y les pido, les ruego esto, que no me pregunten al final, pero ¿cómo votaste por él si ya sabíamos, ya se sabía y ahora tienes que hacer un mea culpa y salir al Zócalo y latigazos por haber... A ver, yo voté por él como otros 30 millones de mexicanos, pensando, tenemos que corregir los errores de la transición. Tenemos que regresar al camino de más democracia, menos desigualdad, menos corrupción. Y recuerden, en esa época, ¿de quién estaba rodeado Andrés Manuel López Obrador? De Tatiana Cloutier, de Alfonso Romo, de Gerardo Esquivel, de personas que te decían, ya se domesticó, ya no es el viejoso del 2006, ya aprendió las lecciones. Ahora, recuerden toda la campaña del AMLO feliz, sonríe, vamos a ganar, etc. Carlos Ursúa, yo confiaba en eso y confiaba en que las instituciones mexicanas iban a tener la resiliencia suficiente. Pero ¿saben qué no previmos? Nadie, ninguno de nosotros, ni el propio presidente, que ganaría con tal nivel de votación que íbamos a tener gobierno unificado otra vez. Porque ¿qué habíamos tenido desde el 97? Gobiernos divididos, y los gobiernos divididos no permiten que el presidente actúe a sus anchas. En el 2018, ¿qué sucede? Mayoría morenista en el Congreso, y eso lleva a la resurrección de muchas de las condiciones políticas e institucionales que hicieron posible a la presidencia imperial. Pero muchos de quienes votamos en esa elección, que fue, recuerden, anti-establishment, anti-partidos, la idea era, hay que fortalecer a las instituciones, las que dejaron de ser autónomas, hay que hacerlas más autónomas. Ahora sí hay que poner un gran énfasis en reforma fiscal, concentración de la riqueza, programas sociales, pero yo pensaba al menos en una izquierda socialdemócrata, correctora de esos errores. Pero ¿qué es lo que empezamos a ver y muy rápidamente? Que no había un ánimo corrector, al contrario, era un ánimo destructivo. Era una bola de demolición. ¿Y por qué era posible la bola de demolición? Por el nivel de votación, que le dio esta como sensación de que podía gobernar a sus anchas. Y tan es así que quienes votamos, para mí un deal breaker era que había prometido, yo en 2 meses regreso al ejército a los cuarteles. Para quienes llevamos muchos años metidos en el tema de la militarización, hay un capítulo en el libro que se llama La militarización nunca es la solución. La militarización de los últimos 2 sexenios era muy grave y que alguien prometiera corregir ese gran error, para mí era determinante. A la semana ya estaba desandando ese camino, estaba proponiendo la Guardia Nacional militarizada, estaba llevando a cabo reformas constitucionales, estaba incluso violando el espíritu de la ley de la Guardia Nacional al nombrar un militar en retiro. O sea, lo más choqueante para mí y para muchos ha sido ver a alguien que prometió algo distinto desde la mañanera, que es desde donde gobierna, resignifica las palabras y los conceptos y ha logrado seducir a muchos. La cito al inicio del libro porque ella dice: la historia juzgará a los cómplices y en México hay demasiados cómplices.
los que seducen bien el autoritarismo no solo requieren a quienes los apoyan por los programas sociales, requieren a todo un cuadro de intelectuales, propagandistas, tuiteros, youtuberos, que repliquen el mensaje. Normalmente, en otras condiciones, en este podio o en otras presentaciones, yo estaría rodeada de mis amigos y colegas de siempre. Genaro Villamil, Sabina Berman, Genaro Lozano, bueno, Arturo Saldívar, amigo, había ido a cenar a mi casa muchas veces. Me había invitado a la corte. Lo apoyamos muchos en el caso de Florence Cassés y en el caso de la guardería ABC. Era el gran ministro progresista. ¿Cómo explicamos este viaje? Es mucho más fácil sumarte a la epopeya transformadora, épica, y formar parte de una identidad tribal que además te provee reconocimiento, te provee puestos, pero te provee más que nada un sentido de identidad y de pertenencia, que ponerte a defender la democracia. La defensa de la democracia no es sexy. Piénsenlo. O sea, defender las instituciones, sobre todo cuando esas instituciones en el pasado actuaron mal, es muy difícil. La Suprema Corte muchas veces se dobló ante los presidentes. El INE no reconoció fraudes evidentes. Lorenzo Córdoba no le quitó el registro al Partido Verde. Esos errores produjeron un terreno fértil para Andrés Manuel López Obrador, que además tiene esta mañanera en la que repite el hablo-añol, así lo describo en el libro, que es un nuevo lenguaje. Es una variante del español donde el presidente resignifica conceptos básicos de la democracia. La democracia en el hablo-añol no significa lo que dijeron Montesquieu, ni Locke, ni The Federalist Papers, ni la propia Constitución mexicana. Democracia significa ¿qué? Consultas populares. La voluntad del pueblo interpretada por un solo hombre. Significa programas sociales, significa concentración de poder para enfrentarte a los oligarcas. Y en esta resignificación del idioma, de pronto, yo nunca pensé vivir en un país donde la palabra contrapeso fuera contenciosa, donde el término sociedad civil fuera utilizado de manera descalificadora, donde neoliberal se usara como adjetivo calificativo para todo lo que no le gusta al presidente, o donde cualquiera que lo criticara se volviera traidor a la patria, traidor al pueblo, conservador. Y amigos, colegas que antes hubieran estado compartiendo estas causas, se han sumado a la regresión. Hay un capítulo que se llama No te vuelvas porrista, porque Eugenia León antes cantaba en mis cumpleaños y ahora me tuitea tweets donde me acusan de malcogida, loca, ¿no es cierto? ¿Aprovecho? O chayotera. Y se ha resignificado incluso el concepto de chayote. Chayotero es un periodista que recibe dinero para hablar bien del gobierno, no para hablar mal del gobierno. Pero en esta resignificación y esa aceptación de la gran mentira, hay muchos cómplices que ahora están en el lado oscuro de la fuerza, seducidos por el autoritarismo, disfrazado ¿de qué? Disfrazado de preocupación por los pobres y disfrazado de nacionalismo. Uno de los capítulos del libro se llama Himno al falso nacionalismo. Porque el falso nacionalismo es dediquémosle dinero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque son las grandes empresas nacionales. Permitamos que Carlos Slim nos vuelva a expoliar porque es un gran campeón nacional, es mexicano, o sea, al menos es mexicano. Ese es el falso nacionalismo que lleva a permitir la depredación de los ciudadanos y los consumidores.
muchos seducidos entonces por el autoritarismo, y estamos en un lugar donde el fin justifica los medios. Vean las posiciones de Sabina Berman, de Genaro Lozano o de Arturo Saldívar. Y donde está en riesgo todo aquello por lo cual peleó mi generación. Yo siento un deber generacional, porque yo sí peleé para que hubiera contrapesos incipientes, instituciones necesarias, combate a la corrupción, una fiscalía verdaderamente autónoma. ¿Alguien ha visto a Alejandro Gertz en vivo? ¿Existe todavía el fiscal general de la República? Cuando yo fui a la mañanera, el presidente me descalificó porque yo le dije que cómo era posible que permitiera que Gertz quería criminalizar a los periodistas nuevamente. Y el presidente dijo, eso no está bien, pero de mí sí sabes que el fiscal es autónomo. Pues, ¿qué está haciendo la fiscalía ahora? Está persiguiendo a los enemigos políticos del presidente tal y como lo hicieron las fiscalías anteriores. Mis alumnos, lamentablemente, y muchos jóvenes, y ojalá compren el libro, no por una ganancia para mí, porque los honorarios de este libro van a ir a una beca que yo creé para que mujeres de este país estudien ciencia política, como mis alumnas aquí. Mis alumnas y alumnos de estas generaciones no saben lo que era vivir en el viejo régimen. Creen que nacieron en un país donde ya hay tinta indeleble, credencial de elector, padrón boletas numeradas, padrón confiable, funcionarios ciudadanos de casilla. Creen que siempre es así y no saben lo que es correr el riesgo de que eso se pierda. Y mucho de eso se está perdiendo bajo el argumento de la austeridad republicana. Esas instituciones nunca sirvieron, esas instituciones cuestan mucho. Eso es muy seductor, ¿o no? Combatir privilegios, las élites, y en esta narrativa de que el INE es demasiado caro, esto se dirige a cualquier institución creada para hacer un contrapeso, a cualquier institución que el presidente puede decir fue capturada por neoliberales. Por eso hay un capítulo en el libro que se llama Instituciones sí, imposiciones no. Porque ¿qué descubrió este presidente? Pues si no puedes decir a la institución, la colonizas, o le estrangulas presupuestalmente, o colocas a un leal, como al frente de la CNDH, y la institución deja de servir. La propia presidenta de la CNDH ha dicho que la CNDH ya no sirve de nada y que debería extinguirse. ¿Y qué sucede en todo esto? Que esa institucionalidad incipiente, muchas veces deficitaria, está bajo ataque y no encontramos la manera adecuada de defenderla que tenga resonancia allá afuera. ¿Qué dice Przewalski, el gran politólogo? Que la democracia, en una definición muy básica, es partidos que pierden elecciones. Así de sencillo. ¿Eso qué significa? Que el sistema electoral tiene que permitir que la oposición pueda ganar y el partido en el poder pueda perder. ¿Qué está sucediendo en nuestro país en este momento? Se está creando un contexto en el cual la oposición no puede volver a ganar, porque ya enfrentamos una elección de Estado. Enfrentamos una elección de Estado desde la primera mañanera que desniveló el terreno de juego porque el presidente abusó de su poder para descalificar a la oposición. Enfrentamos una elección de Estado desde la primera pinta de Es Claudia que apareció en el país. Enfrentamos una elección de Estado desde el momento en que se le recorta el presupuesto a mí. ¿Y eso qué significa? Enfrentamos una elección de Estado desde que el presidente sigue desafiando al INE. El INE le dice, señor presidente, ya cállese, usted no puede intervenir en la elección. Y entonces el presidente contesta, están guardando mi libertad de expresión. Cuando yo escribí este libro, para que haya memoria, porque para quienes sí tenemos memoria, en el 2007 Andrés Manuel López Obrador exigió una legislación electoral restrictiva
precisamente porque Fox se había pronunciado muchas veces en favor de su candidato y de su partido. Nuestra legislación electoral es restrictiva por las demandas de la izquierda, que ahora no quiere respetar la legislación que esa izquierda impuso. Y uno de los mitos que combate este libro es el mito de que nos gobierna la izquierda. Cada vez que yo veo, y esto ocurre sobre todo en la prensa internacional, the left-wing government of López Obrador, the left-leaning government of López Obrador, ¿qué tiene de izquierda? Empoderar como nunca a las élites económicas de este país. No sé si han visto el último reporte de Oxfam. Hace una descripción de qué sucedió con los 14 multimillonarios en los primeros lugares de fortunas en este país. La fortuna de Carlos Slim aumentó 70% en los últimos 4 años, junto con la de Germán Larrea. La plutocracia mexicana está de plácemes, porque la famosa mafia en el poder no se crea ni se destruye, simplemente cambia de nombre y cambia de presidente, pero persiste en el tiempo. Y esa mafia en el poder que existe, quizá no les gusta la descripción, pero en realidad es esa élite parada, sentada en la punta de la pirámide, que nos extrae rentas, que consigue contratos y adjudicaciones directas y se enriquece a expensas de los consumidores y los ciudadanos de este país. ¿En dónde acabó Carlos Slim después de que le quitaron el aeropuerto? Pues con 2.500 nuevos contratos en los últimos 5 años por adjudicación directa. Yo hice la versión en audiolibro de este libro. Me lo aventé y son muchísimas horas de trabajo, pero lo quise hacer porque quería transmitir la pasión, el énfasis, y al leerlo me di cuenta que la frase que más repetía era adjudicación directa. Y van a pensar, yo no quiero leer un libro donde se imagínense, adjudicación directa, totalmente aburrido. Pero ¿qué significa la implicación de la adjudicación directa? En el sexenio de Peña Nieto descubrimos que la forma en la cual crece la corrupción en este país es vía los contratos que da el gobierno directamente sin licitación. Y en este gobierno se han dado de manera, no hay precedente en la historia, contratos por adjudicación directa, y muchos de ellos protegidos, no sujetos a la ley de transparencia, precisamente porque han sido clasificados, reclasificados como de seguridad nacional. Por eso hay un capítulo en este libro que se llama Con los oligarcas y a la izquierda, porque ahí siguen los de siempre, más los nuevos. Daniel Chávez de Grupo Vidanta y tantos otros, los amigos de los hijos del presidente. La corrupción continúa. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador? La corrupción no está ahí. Para él está en la Suprema Corte y en las clases de yoga de Norma Piña que pagamos. Y hay que volcarse contra los jueces corruptos que liberan delincuentes. La población lo cree. Porque ¿cuántos en este país saben para qué sirve la Suprema Corte? Y creen la narrativa presidencial de que cuando se libera a un delincuente es culpa de Norma Piña. Hace 6 meses nadie en este país, más que sus hijos y los ministros de la Corte, sabían quién era Norma Piña. Hoy todo el mundo sabe quién es Norma Piña, porque el presidente la ha vuelto famosa y queman su efigie en ese lugar público que es el Zócalo, porque el presidente gobierna polarizando y creando enemigos existenciales. La democracia está en riesgo. Esa democracia, la poquita que logramos crear, deficitaria, con problemas, pero es mejor a las alternativas. Y el libro termina, el penúltimo capítulo es sobre la militarización, porque describo muchos riesgos, incluyendo un capítulo que se llama Con la ciencia todo, con la charlatanería nada. Porque ayer en el escándalo de los teléfonos y el New York Times y el boxeo y demás, se perdió de vista la nota más importante,
la Renayer y Roldán a nivel político. 6 millones de niños en este país se quedaron sin vacunas por la austeridad republicana y la concentración de las compras del sector público en la Secretaría de Hacienda, lo cual llevó a no contratar las vacunas a tiempo y luego pagarlas con sobreprecio. O sea, no hubo reducción de costos y sí hubo desabasto y 6 millones de niños sin vacunas. Más todo lo de la pandemia se nos ha olvidado. México entre los 5 países que peor manejaron la pandemia. Y no lo digo yo, lo dice The Lancet, lo dice Science, lo dicen numerosos artículos académicos, porque el presidente no creía en la ciencia y porque esto era como la influenza y la estampita y un subsecretario de salud que era el novio de México, que todos amaban, y que salía a decir que ella estaba detectando la pandemia, que ya se habían rehecho los hospitales, que México estaba totalmente preparado, ¿recuerdan? O Claudia Sheinbaum, ¿qué decir de Claudia Sheinbaum? Si están considerando votar por Claudia Sheinbaum pensando, es que sí es científica, es que es más racional, ella sí toma decisiones con base en evidencia y datos. Claudia Sheinbaum repartió 281 kits con ivermectina a la población. Ivermectina, que era una sustancia no aprobada para el uso contra el COVID. No sé si ustedes conozcan los protocolos internacionales de salud creados desde Nuremberg, que impiden que un gobierno experimente en seres humanos sin su consentimiento. En una democracia normal, Claudia Sheinbaum no sería candidata ni al Supreme Court. Estaría en la cárcel o bajo investigación, nada más por eso. Y por favor recuerden que el peor mes de la pandemia, ese diciembre negro, ella pateó para adelante el semáforo rojo porque no quería enfrentarse a Andrés Manuel López Obrador. Y en esa semana murieron miles de personas, incluyendo los padres de una amiga mía, su mamá en la mañana, su padre en la noche, en ese hospital creado en el centro de Cannabis. Pero termino con el riesgo más grande, que va más allá de la educación, la salud, las instituciones, el poder judicial. Todo eso es un second order problem frente al tema de la militarización. Porque el índice nacional de lo militarizado, que cito en el libro, y el libro está lleno de datos y cifras, muchas de ellas son gubernamentales. Hay 140 actividades que antes estaban en manos de civiles y hoy están en manos de militares. El espacio aéreo, el control de los aeropuertos, las aduanas, las medicinas, ahora las carreteras, el Tren Maya, las obras. ¿Qué países permiten que los militares controlen el espacio aéreo? Yemen, Arabia Saudita, Siria. Ningún país en el cual ustedes querrían vivir. Este gobierno ha permitido, le ha creado un gobierno de facto paralelo que opera su libre albedrío sin controles civiles. ¿Y esos militares qué hacen? Sedena SADCB, enriqueciéndose mientras yo estoy hablando aquí. Enriqueciéndose con adjudicaciones directas, con contratos a los cuates, espiando a la población, con spyware contratado en este gobierno, espiando a los ciudadanos, con la anuencia del presidente o sin su comprensión. Y entiendan lo que eso significa. Llegue quien llegue, va a llegar ella con las manos no atadas, encadenadas detrás de la espalda, porque ya se ha perdido toda una área crucial de la gobernabilidad y el manejo económico de este país, que hoy está en manos de militares. Y esos militares ya no son leales a la Constitución, son leales a este partido, porque este partido les ha dado beneficios y reconocimiento que jamás hubiera tenido. Entonces llegamos a 7 meses de la elección con un presidente muy popular. Para mí eso no significa nada,
porque Salinas, en memoria, salió del poder con 78% de aprobación y 3 semanas después sobrevino la devaluación en 1994. Pero un presidente popular que tiene tras de sí a un andamiaje del Estado que le va a ayudar a ganar una elección y a una oposición que trae consigo, cargando un pesado fardo. Vean los negativos de la oposición en las encuestas. ¿Qué dice la población sobre el PRI y el PAN? No necesariamente sobre Xochitl. Xochitl es lo mejor que le pudo pasar a esos partidos de oposición, porque tiene frescura, porque tiene carisma, porque she's quick on her feet, porque no tiene una estela de esqueletos en el closet, pero con quienes se toma la foto sí. O sea, va a ser muy complicado para ella ganar esta elección. Y por eso la importancia, regreso con lo que inicié esta conferencia. Lo que le permitió a Andrés Manuel López Obrador gobernar como presidente imperial fue el tener mayoría en el Congreso, fue tener gobierno unificado. Y si ustedes quieren impedir eso, lo mínimo que podemos hacer es salir a votar en masa para que haya gobierno dividido y Morena no tenga control del Congreso. Porque además ya vienen las 20 reformas con las cuales se está incitando a la gente a votar para salir a votar, a destruir la democracia. Y el libro termina con una reflexión final para Xochitl Gálvez. Si tú llegas al poder y gobiernas como gobernaron el PAN y el hoyo en el que estamos se va a volver más profundo. Una reflexión para Claudia Sheinbaum. Si tú eres una copia al cargo de Andrés Manuel López Obrador, contigo proveyendo anuencia a todo lo que dice el presidente. ¿Alguien ha visto que se haya deslindado en los últimos días del presidente que dijo que él estaba por encima de la ley? Claudia Sheinbaum no ha dicho que eso no es válido en una democracia. Si ella continúa, ¿qué ha hecho este gobierno? ¿Patear? No, más bien, le deja a Claudia terreno minado y bombas de tiempo. La deuda de Pemex, las finanzas públicas, la deuda, la militarización, la desigualdad, que hay menos pobres, pero también hay muchos más ricos. La desigualdad y la concentración de la riqueza que tercamente no cambia. Mi reflexión final: la democracia se basa en reglas, normas, instituciones y todo eso está en riesgo. Pero es muy difícil discutir esto de manera racional y honesta, porque si yo salgo a la calle a decir esto, la respuesta va a ser no el argumento, sino fifí, conservadora, defensora de la oligarquía, salinista y neoliberal. Estamos inmersos en identity politics. Todo eso con lo cual me describe no coincide con mi biografía, ni con la descalificación que se ha hecho de millones de mexicanos más que no forman parte del pueblo. El último capítulo de este libro se llama Demócrata congruente según el contingente, porque el libro hace una serie de pruebas que quiero que ustedes también se hagan a sí mismos. Si ustedes le justifican cosas a Andrés Manuel López Obrador, como la militarización, o que renueve la Suprema Corte, o que la voluntad popular se exprese en el INE con consejeros electos, ¿le habrían permitido lo mismo a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto? Entonces no se trata de ser de derecha o de izquierda, pro 4T, anti 4T, se trata de ser demócratas. Y yo estoy litigando contra el presidente porque en una de las mañaneras, él puede decir lo que quiera de mí, puede repetir lo que muchos dicen, pero lo que no puede hacer es difamarme. Y lo que dijo en una mañanera es Denise Dresser, es agente de un gobierno extranjero, es espía y es traidora a la patria. Porque en unos cables de Wikileaks del 2006 mi nombre aparece, porque yo había ido a un desayuno con el embajador de Estados Unidos y alguien en la embajada mandó un cable diciendo: la doctora Dresser expresó sus opiniones, esto es lo que dijo. Lo que yo digo en público, lo que yo digo en una embajada, a donde me invitan con mucha frecuencia. Acabo de estar en la embajada de Ucrania
quizás saldré en un cable más adelante, eso no es indicador de traición, ni de estar filtrando argumentos o datos o de ser agente de un gobierno extranjero. Me tiene amparo contra el abuso de autoridad del presidente en la mañanera. Llevo año y medio litigando y el amparo ha ido de tribunal en tribunal. La Consejería Jurídica de la Presidencia primero me contestó: Denise, no tienes derecho a ampararte porque la mañanera no es un acto de autoridad. Si no es un acto de autoridad, ¿qué diablos estamos haciendo pagándola con recursos públicos? Pero ahí va el amparo. Una de las juezas desapareció, se enfermó, y no sé si al final del día va a haber un fallo en mi favor, como sí lo hubo en el caso de Andrea Chávez, que me demandó por violencia política de género, por decir que ella se había subido a un avión de la Guardia Nacional cuando acompañaba a Dan Augusto López en sus giras, y le había prestado este avión para trasladar a su abuelita a uno de sus informes. Gané ese litigio, el otro no sé si lo voy a ganar, pero cuando mis abogadas y yo metimos el amparo pensamos, aunque lo perdamos, que quede el registro ahí, de que alguien dijo no, alguien dijo esto no está bien, alguien dijo esto es un abuso de poder. Y concluyo, son tiempos de definiciones y será necesario asumir una posición. He aquí la mía: México no es ni debería ser una teocracia o una monarquía o una tribu o una secta que acepte la palabra del líder como ley. No es ni debería ser el país de la posverdad, donde todo aquello que es catalogado en la mañanera como fake news es aceptable, donde la mentira manufacturada para parecer verdad es aceptada, donde los preceptos constitucionales son tratados como papel de baño y donde cualquiera que esté en desacuerdo es un traidor. Lo he escrito antes y lo reitero. Habrá que ser hobbits como los que destruyen el anillo del mal en El Señor de los Anillos. ¿Recuerdan? Galadriel le dice a Frodo: hasta la criatura más pequeña puede cambiar al mundo. Y no va a haber alguien, señoras, señores, jóvenes, mis alumnas, allá afuera no va a haber alguien más poderoso, más fuerte, más grande, más valiente, que descienda desde las alturas para salvar a la democracia mexicana. Ni Xochitl Gálvez lo puede hacer. Eso a quién me corresponde: a la unión de los magos, los elfos, los enanos, los pequeños, los grandes, los fuertes, los que se sienten impotentes, los tercos, los comprometidos y los que saben ser ciudadanos. Porque alguien tiene que llevar el anillo Mordor y ojalá